Listo, entonces, ¿yo qué les sugiero? Que ustedes tomen una fotografía, ¿cierto? Hagan recortes, no se preocupen, recuerden aquí, voy a volver control D, vamos a hacer aquí una copia, control J, yo puedo sacar varias copias, fíjense, no importa, en cada una le voy a hacer algún cambio. Entonces aquí yo llego, simplemente quiero, recuerden que ya después de que yo ya, aquí porque aparece como si no se hubiera recortado, porque todas las demás están visibles. Si yo le quito los ojitos, ahora sí me va a aparecer la foto que tengo arriba, con el huequito en donde yo tengo la foto, ¿cierto? Fíjense que si yo le oprimo suprimir, si yo le digo suprimir, que es la tecla que está en la parte superior derecha, y le hago un clic, la fotografía desaparece. ¿Listo? Pero ¿qué pasó? Se llevó otra parte de la fotografía. ¿Por qué razón? Porque estaba activa la capa de selección. Siempre que esta se esté moviendo, esta línea les va a borrar a ustedes todo lo que ustedes tengan sobre la foto, lo va a borrar. Porque la herramienta está activa. Siempre sucede eso. ¿Vale? Mire, fíjese lo que pasó acá. Entonces yo digo, uy, no, yo no puedo dañar esta foto. Yo me voy a devolver hasta cuando yo hice capas diferentes. En este momento, si yo miro aquí en capas, me aparecen todas mis capas, pero ninguna se ha modificado porque en historia yo le hice ese cambio, ¿vale? Digamos que simplemente yo quiero eliminar de esta foto la parte superior. Entonces, con la herramienta de selección de rectángulo, le hago suprimir y desaparece. Control D. Entonces, fíjense que ya desapareció la parte superior solamente porque yo escogí la herramienta de rectángulo y la borré. En este caso, el resto de la fotografía, si yo activo este ojito, pues me va a aparecer atrás como si la fotografía no se hubiera modificado, pero es porque simplemente tengo una copia en la parte de atrás. Pero originalmente la foto de encima ya tiene un recorte, ¿vale? Entonces vamos a hacer un montajito aquí muy sencillo. Más adelante vamos a ver unos montajes, bueno, nos toca hacer unos montajes diferentes para colocarle a otras fotografías. Vamos a decirle aquí archivo abrir. Quiero colocar esta camioneta sobre este fondo. ¿Listo? Entonces quiero que aparezca la camioneta de esta foto, aparezca en este paisaje. Esta foto ya digamos que la puedo eliminar porque ya le hice un recorte que no quería. Sobre esta vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar en detalle, ¿cierto? Nos acercamos mucho. Recuerden que vamos a utilizar la herramienta láser magnético para que me ayude a recorrer sobre la imagen sin necesidad de que tenga muy buen pulso, porque ella solamente sigue una línea de píxeles que ya están en la foto. Bueno, digamos que me sucedió esto, se me movió inmediatamente el trazo. ¿Yo qué hago acá? Con la tecla suprimir, ella empieza a suprimir los puntos hasta donde cometí el error. Y yo sigo. Fíjense que la fotografía, el lazo en algunos momentos no se quiere ir por el bordecito. ¿Por qué razón? Porque hay píxeles que tienen el mismo color del fondo y el lazo no entiende por dónde debe ir. Por eso es que esta herramienta de recorte tiene que ser sobre una fotografía que esté muy bien tomada. Entonces aquí yo hago el recorte de la camioneta, llego hasta donde está el señor y aquí hago un clic muy suave. Listo, la fotografía ya está recortada en la camioneta. Recuerden, simplemente vamos a llevarla a milos, entonces arrastro sin soltar el botón del mouse y suelto la camioneta aquí. Le quiero aumentar un poquitico el tamaño, control T, la arrastro de una de las diagonales y la camioneta ya llegó acá. De todas maneras, estos recortes uno debe tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, la luz. Fíjense que la camioneta está mucho más oscura, ¿cierto? Le falta una sombra en la parte inferior y no es muy creíble porque este ambiente aquí es mucho más iluminado, ¿cierto? Es un desierto, mientras que esta fotografía estaba sobre un fondo. El sol se está ocultando por aquí y lo que me está haciendo es una silueta
de la camioneta. Entonces aparece con unos colores diferentes. Entonces, para hacer un montaje es importante que ustedes tomen en cuenta eso, que las fotografías tengan cierto parecido en cuanto al color y en cuanto a la luminosidad, que no se vaya a ver el montaje como si hubiera recortado de una revista y lo hubiera pegado en una foto, pues no es nada creíble. Este proceso nos demanda un poco más de tiempo, ¿cierto? Porque de todas maneras yo puedo aclarar esta fotografía, le puedo crear un fondo, le puedo crear unas sombras para que sea una forma más real. Y así yo puedo traer muchas más fotos, es decir, los montajes no solamente son de un objeto, como yo tengo varias capas, ¿cierto? Aquí yo voy a activar la capa, voy a traer la llamita de una manera rápida. Fíjense aquí que por el afán se me perdió la orejita de la parte de atrás. Cada vez que ustedes activan esta herramienta, sobre todo estas herramientas de recorte, las de rectángulo, las de círculo y los lazos, aquí arriba se activan unos iconos o unos dibujitos. Fíjense, aquí está un cuadro solo, aquí hay dos cuadritos que significa que yo puedo unir dos selecciones. O de pronto ahorita les voy a dar el ejemplo. Aquí yo me estoy pasando del pelo de la llama, debo recortar. O si yo quisiera que entre dos selecciones solamente la que está común a las dos la selecciono, utilizo esta. Entonces vamos a pegarle el pedacito de oreja que falta. Selecciono, hago el recorrido y fíjense que se unió el pedacito que faltaba. Aquí todavía le falta, entonces hago esto y ya se unió el pedazo de orejita. Aquí le falta otro pedazo. Listo. Pero aquí yo debo recortar. Entonces en la parte superior escojo el icono recortar y simplemente voy a hacer el recorrido para eliminar ese pedazo que me está sobrando de la selección. Ahí lo eliminé. Aquí lo eliminé. Bueno, aquí me falta en la parte inferior de la mandíbula, me falta un pedacito, entonces simplemente vengo acá, le digo recortar, que me recorte este espacio y lo recorta. Y aquí me falta un pedacito, por favor, necesito que lo una o que lo vaya a soldar, entonces vengo acá y uno. ¿Listo? Vamos aquí. Bueno, entonces yo también necesito recortar este pedazo porque no, esto ya es de la fotografía. Ok, listo. Y me la llevo donde tengo el carro. Quiere decir que yo puedo utilizar muchas fotografías recortadas y hacer lo que se llama un collage, o sea, una unión de fotografías, y todas siempre van a quedar en su espacio. Por eso es importante Photoshop, porque es un programa que les permite a ustedes a través de capas estar moviendo o estar utilizando espacios para que no interfiera con la fotografía original. Imagínense que yo llego y traigo la fotografía y queda pegada en este sitio y la oveja queda pegada en este sitio, entonces llega un momento en que yo ya no puedo ni borrar, ni recortar, ni nada, entonces la fotografía pues obviamente que va a perder su calidad y pierdo el trabajo, porque imagínense, tratar de ahora eliminar este personaje de aquí, tendría que utilizar el tampón de clonación y empezar a tratar de borrarlo, cosa que va a quedar espantosa. Entonces, siempre, por favor, trabajen este tipo de herramienta que son las capas. Automáticamente le genera a uno capas para el trabajo, pero a veces en ocasiones uno, sin querer, deja vinculadas dos elementos en una capa y ahí viene el problema. Yo les había mencionado que el borrador es tal como conocemos un borrador, simplemente elimina partes que yo no quiera del objeto. Entonces, bueno, entonces sacamos que aquí yo escojo un tamaño. Ustedes aumentan el tamaño y miran en pantalla que sea el adecuado, ¿cierto? Vamos con Alt y el scroll. Aquí barra espaciadora y mouse, y yo voy a borrar aquí esta partecita de la oveja, de la llama. Pero fíjense que aquí el borrador está haciendo muy fuerte el corte. Se me está borrando de una manera
agresiva, como si fuera un bisturí o una tijera. Yo le puedo quitarle dureza al pincel y que me haga un poquitico más moteadito el corte. Entonces fíjense que aquí ya lo hace mucho más amable, ya es más poroso, por decirlo de alguna manera, y se confunde como si fuera el vello de la llamita. Esta es una forma para suavizar los bordes, suavizar los contornos. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, está muy fuerte. Cuando el pincel es muy grande, él tiende a tomar una parte, aparte del círculo que ustedes ven acá, él hace también borra la parte externa muy, muy fuerte. Entonces, yo lo que debo es reducir, cuando yo quiera hacer detalles, reduzco y él solamente me toma una partecita muy suave. Entonces, fíjense que aquí yo ya estoy suavizando estos bordes, ya da la sensación de que fuera el pelo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se me fue un mechoncito ahí, todo esto lo puedo ir borrando y me permite hacer un trabajo un poco más suavizado de lo que originalmente me recortó la herramienta selección, o si yo tuviera, como si yo tuviera un pincel mucho más suave. Vuelvo a la herramienta selección y fíjense que ya la llamita ya tiene el vellito un poquitico más suave. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes, pues obviamente ustedes pueden mirar dentro de cada herramienta las variantes, por decirlo de alguna manera, las opciones que ustedes pueden utilizar. Siempre que yo activo una herramienta de estas, fíjense que en la parte superior me cambian todos los parámetros. Todos los parámetros. Este que aparece aquí, recuerden la herramienta lazo que yo intenté recortar y no quedaba muy bien. El lazo magnético, que es el que se va por los bordecitos de las imágenes, pero si yo quisiera hacer cortes rectos, utilizo el lazo poligonal. Entonces nos vamos a venir acá. Digamos que yo quiero recortar esta base en madera, entonces con el lazo poligonal yo hago trazos rectos aquí. No necesito, hago un punto, suelto, punto, punto, suelto el mouse, otro punto, porque esta herramienta ya me permite a mí hacer los trazos rectos, ¿no? Ya no necesito irme tratando de hacer a pulso. Y es importante siempre hacer un clic donde ustedes comenzaron, en el punto donde comenzaron, hacen un clic. Fíjense que en ese momento ya se activó la selección. Voy a la herramienta selección, la que reemplaza mi manita, y digamos que yo me quiero llevar este objeto. Bueno, ojo, aquí yo hice el recorte, no hice el recorte, hice la herramienta de selección y me la quiero llevar, pero me aparece un aviso, me dice que no tengo ningún objeto seleccionado. Es importante que aquí en las capas siempre ustedes seleccionen sobre qué van a borrar. Aquí me está diciendo que la capa que yo tengo seleccionada es la capa de la llama, y obviamente que yo no le estoy haciendo ningún recorte a la llama. La capa del carro está suelta. Yo tengo que decirle, señalarle al programa que yo quiero hacer el recorte sobre la capa de fondo, que es la que tengo aquí en este momento. Ahora sí yo puedo trasladar ese objeto. Fíjense que ahora sí me permite llevarlo. Y digamos que yo quiero pegar este objeto acá. Yo lo traje de manera, como la herramienta era de bordes rectos, pues para mí es mucho más cómodo utilizar el lazo poligonal, ¿no? Los cortes me quedan más precisos. Fíjense en algo particular, yo siempre que hago esto, queda un hueco, ¿cierto? Pero cuando yo llevo este archivo a otra parte, vamos a pegar esto aquí. Este siempre queda como original, o sea, yo le doy control D y no le quiten absolutamente nada a esta página. Esta me quedó fija, invariable. ¿Por qué razón? Porque el programa simplemente entiende que yo lo que necesito es llevarme un objeto a otro archivo sin necesidad de dañar el original.
Este objeto que yo traje acá, si yo le doy control T, recuerden que yo le puedo aumentar tamaño. Pero si yo me hago en la parte de las esquinitas, se dan cuenta ustedes que aparecen dos líneas curvas. Significa que si yo oprimo el mouse, el botón del mouse, yo puedo girar los objetos también. Entonces no solamente es que yo traiga el objeto y lo pegue acá, sino que también al hacerle control T, recuerden, control T de tamaño, les permite a ustedes también girar los objetos si lo necesitan y después ubicarlos en el punto que ustedes lo deseen. Bueno, entonces todo el juego que ustedes hacen aquí, recuerden, es con sus comandos. Es muy tedioso, por ejemplo, que yo quiero hacer una transformación, entonces transformación libre, control T. Pero si yo quiero agilizar, imagínense, yo vengo aquí a la fotografía, tengo que ir aquí a edición, buscar transformar y así hacerle el clic. No hace falta, simplemente ustedes lo que hacen es abreviar con el teclado. Bueno, dentro de estas variaciones o transformaciones de control T hay otras más interesantes. Por ejemplo, esta no tiene acceso por teclado, ustedes se dan cuenta que aquí dice transformar. Yo tengo que irme por esta franjita hasta llegar a este tipo de opciones. Ella, por ejemplo, me hace la opción a mí de rotar a la derecha, es decir, que la fotografía, que él gira automáticamente 90 grados sin necesidad de que yo tenga que manipularlo con el mouse. Entonces yo vengo acá, digo que yo quiero que se rote a la izquierda ahora, entonces él estaba a 90 grados, ahora sumo 90 grados, vuelvo y le digo acá, entonces ya quedó para el otro lado 90 grados, ¿cierto? Entonces él hace esos cambios sin necesidad que yo esté trabajando manualmente, por decirlo de alguna manera. Aquí me lo voltea horizontal, o sea, como un reflejo. Si yo quiero que este palito quede hacia arriba, simplemente voy a transformar y digo que quiero que me lo voltee verticalmente y el palito queda hacia arriba. Este tipo de transformación es, digámoslo de alguna manera, matemática, o sea que me permite hacer rotaciones y todo en giros de 90 grados sin necesidad de que yo tenga que utilizar el mouse, porque no puede uno tener el pulso suficiente para que le quede un objeto exactamente al tamaño o a la dirección que quiera. Aquí ya me aparecen otras opciones, por ejemplo, escala. ¿Qué quiere decir escala? Pues aumenta o reduce. Si yo le quiero decir aquí en transformar, rotar, pues lo que yo les decía, él me permite girar esto. ¿Qué pasa si yo no tengo seleccionada la capa? Aquí la tengo seleccionada, pero yo no tengo seleccionada ninguna capa y voy a transformar, pues no aparece la opción de transformar ni nada. O sea, si yo no tengo un objeto seleccionado en la pantalla o en la capa, a ese objeto no le puedo hacer ningún cambio. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente hacer un clic y ya todas las herramientas se van a activar. Porque a veces uno abre la persiana y ve que no tiene la opción, ninguna opción, entonces uno dice, pero ¿por qué no puedo moverlo? Obviamente que tiene que haber algún objeto aquí seleccionado. En sesgar le permite a usted jalar de alguno de los puntos que tiene acá y deformar el objeto. Esto es una fotografía, o sea, esto no es fácil para hacerlo porque hacer una foto es un objeto estático, pero a mí me permite el programa hacer este tipo de manipulación. Bueno, ¿recuerdan cómo hacer para devolvernos en caso de que se nos dañó alguna foto o no quiero este efecto? Simplemente se van a historia y ustedes dicen, hasta cuando voltee vertical me sirve. Recuerden siempre volver a historia, por favor, si ustedes quieren volver a rehacer algún cambio. Dentro de transformación también tenemos la distorsión. La distorsión es que me permite a mí hacerle cambios a la imagen exagerados. Son cambios que en una fotografía común y corriente en otro programa no se pueden hacer. Bueno, hice una transformación aquí, toda extraña, pero porque el programa me permite hacer ese tipo de cambios, historia y regreso.